Bueno, ya estamos en tiempo de poder empezar. Muchísimas gracias a todos los que se han subido allá a este webinar, que están presentes hoy día con nosotros, para poder hablar como bien sale la lámina, del e-procurement y del impacto de la tecnología en la gestión de proveedores. Lo primero que quisiera hacer es presentar a los presentadores, lógicamente, valga la redundancia, del webinar. Y bueno, si Francisco puedes pasar a la siguiente lámina. Pero agradezco en primer lugar, lógicamente, presentar al mismo Francisco Ulloa, ingeniero comercial de la Universidad de los Andes, que tiene un MBA en la Universidad de Fudan de China, de un Master in International Business de la Macquarie University y un MBA en la Escuela de Administración de Harvard. ¿Ya? También comentar que él actualmente es el vicedecano de Economía y Negocios de la Universidad de los Andes. También comentar que estará presentando con nosotros hoy Felipe Manterola, cofundador de Werex, y finalmente yo, fundador y CEO de Webflows. Así que Francisco, Felipe, muy bienvenido y por favor, un gusto presentar con usted y poder hablar de esta temática. Gracias, José Manuel. Gracias, José Manuel. Buenos días. Bueno, los próximos 10 minutos quisiera hacerle reflexionar un poco a los que están aquí escuchando esta iniciativa de Werex y WebDocs respecto a la digitalización. Uno de los dilemas que estamos viviendo es la disrupción que está sucediendo estos últimos 18 meses que llevamos en la pandemia. Muchos de ustedes en el área de finanzas, en el área de compra, se preguntan cómo poder controlar los contratos, los procesos de compra, cómo poder controlar los procesos, pero sin perder agilidad. Es un dilema. Generalmente en la economía decimos que toda decisión tiene un costo alternativo. Y estas decisiones que tienen un costo alternativo significa que el tener mayor control de mis procesos, de mis actividades, te puede llevar a perder agilidad. Entonces, la invitación hoy en día es entender que se han producido un montón de empresas que te ayudan a poder dar agilidad a tus procesos sin perder el control de aquellas actividades que te generan y crean valor para tu organización. Entonces, esto de la digitalización probablemente para ti, 2, 3, 4 años atrás, uno decía, bueno, tengo una persona en el área de compra, tengo una persona que trabaja en el área de transporte, ¿cierto? Tengo una orden de compra, y esta orden de compra se producía históricamente de forma manual, que cuadrara con una factura, que tuviera el código de acorde para poder llevarlo a SAP. Y estos procesos de repente te significaban que el camión se quede esperando 2, 3 horas en la bodega, ¿cierto? Porque no está la recepción y el input para que el área de bodega pueda procesar estos productos. Entonces, me gustaría que usted agarrara un lapicito ahí y pusiera, bueno, ¿qué es lo que esperan los accionistas de usted? ¿Qué es lo que espera un accionista de la empresa donde tú trabajas? Y bueno, uno puede decir, espera que uno haga el trabajo, ¿cierto? Espera que uno llegue a la hora, pero la verdad es que lo que quiere el accionista quiere un ROE, quiere una rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Ya? En el fondo, las empresas en bolsa, ¿cierto? Se transan y parte de la forma de medir ese precio de la acción está dado por cuánto renta cada peso que invierte en los accionistas. ¿Ya? Y eso se llama el Return over Investment o Return over Equity en el caso particular. Ahora, ese ROE tiene mucho que ver con la digitalización y la disrupción. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres lograr es tratar de que cada peso que tú puedas invertir en algún nuevo activo te pueda retornar de forma de poderlo medir en un EBITDA. Y ese es el desafío, porque mucha gente que no entiende de la disrupción o de la digitalización va a decir que esto en el fondo no tiene un retorno, que cuál es el EBITDA que va a tener este año. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo quiero yo crear y capturar valor? Y para crear y capturar valor hay que partir de la esencia de quiénes son mis clientes, qué dolores tienen mis clientes, qué es lo que realmente yo quiero resolver. ¿Y por qué es importante en mi cadena de producción, ¿cierto? ¿Por qué es importante en mi cadena de producción que las interfaces, ¿cierto? Estos procesos, estos enlaces, sean procesos ágiles y sean procesos que la información pueda fluir del punto A al punto C. Entonces, la digitalización y disrupción hoy en día están de la mano y tu organización, cada uno de ustedes tiene que pensar con qué aplicaciones, con qué digitalización, con quién me quiero integrar,
pero pensando en que tengo que resolver un problema. ¿Sí? Finalmente lo que uno quiere es resolver un problema, y ese problema, ustedes en sus empresas tienen que ser capaces, ¿cierto?, de capturar ese valor. Y esto nos lleva al problema de la competencia. Mucha gente me dice, Pancho, bueno, es que mi competidor está haciendo esto, ¿qué es lo que hago yo? Y la verdad que hoy en día aquí tenemos a dos emprendedores muy exitosos, a Felipe y José Manuel, a quienes desde ya los felicito por lo que están haciendo en el ecosistema del emprendimiento a nivel de Chile y Latinoamérica. Y fíjate que los dos, cuando conversábamos antes de este seminario, ellos colaboran. Ellos están viendo una forma de colaborar y agregar valor, no solamente en este seminario, sino de cara a la sociedad en sus distintos emprendimientos. Pero la palabra es colaborar. Entonces, la invitación que le hago a ustedes es que la competencia, por un lado, está cada vez más competitiva, pero hay que colaborar y buscar aquellos complementos que estén disponibles en el ecosistema del emprendimiento. Y en ese sentido, hoy en día existen la forma de colaborar mucho más dinámica que antes. Si tú estás pensando en colaborar y analizar y demorarte 2 o 3 meses en analizar un complemento, vaya a dejar espacio para que tu competidor en el fondo sea más ágil que tú. Y en ese sentido, ustedes saben que hoy en día cuando uno ve Corner Shop, cuando uno ve Mercado Libre, ¿cierto? Tú te metes a la página de Mercado Libre y tú puedes seleccionar por el problema que tiene el cliente. ¿Cuál es el problema que tiene el cliente? Es que quiere que le llegue la famosa robot, ¿cierto?, a tu casa para que te ayude a limpiar, o quiere que te llegue la palta, por ejemplo, en el caso de Corner Shop, pero una palta madura, ¿cierto? No quiere una palta verde madura, pero la quiere ahora. Y el tema de la inmediatez, hay dos formas de verla, ¿cierto? Una alternativa una es que, oye, los clientes no pueden demandarnos inmediatez, ¿cómo no entienden que hay procesos de por medio? O la alternativa otra es entender que los modelos B2C se han integrado a los modelos B2B de cara a la agilidad en estos procesos. Por lo tanto, Mercado Libre, por ejemplo, en su warehouse, ellos terminan administrando la información con los proveedores. Terminan trabajando un sistema B2B integrado con múltiples plataformas. Entonces, la inmediatez es un dolor que es transversal en la sociedad y es un dolor que cada uno de ustedes tiene que ver cómo lo voy a resolver en mi proceso productivo, en el caso de ustedes, cómo lo voy a resolver con la información. Y esa inmediatez, la tecnología, la digitalización, distintas alternativas de plataformas te va a ayudar a ti a poder optimizar, crear y capturar ese valor que hoy en día está. Entonces, ¿cómo tú te vas a mantener exitoso en esto? Entonces, el dilema hoy en día que estamos viviendo en Chile es que necesitamos gente competente, gente con talento, gente motivada, lo que hace. Y el primer desafío, ¿cierto?, es tener gente buena. Y la gente buena no solamente hay que pagarle bien, sino hay que motivarla. Y es un desafío de ustedes, ¿cierto? El desafío de un líder es poder encauzar, motivar a los que trabajan contigo. Pero para poder encauzar eso, uno tiene que tener ciertas definiciones claras. Y la pregunta que siempre sale en una reunión es: ¿quién es tu cliente? ¿Qué problema tiene tu cliente? Pero acá les voy a hacer una reflexión respecto al cliente y traten de pensar no quién es tu cliente hoy, sino trata de pensar quién va a ser tu cliente en 5 años más. Porque tu cliente hoy les puede pasar a ustedes que te demande una cantidad de servicios, que te demande una cantidad de necesidades que no necesariamente va a ser el foco de tu propuesta de valor en 5 años más. Entonces trata de abordar tus clientes actuales, pero trata de pensar un poco más en los que no son tus clientes. ¿Y por qué no son tus clientes? ¿Será que mis procesos son lentos? ¿Será que me falta agilidad? ¿Será que no hay margen? Bueno, ¿cómo reflexiono mi estructura de costos para poder llegar a un área más de low cost y poder ganar una participación de mercado? ¿Cuál es la motivación que tiene la organización? Y aquí ustedes como líderes, jefes de compra, gerentes de finanzas, CFO, gerentes generales, tienen el desafío de motivar a toda la organización para que haga una transformación. No sacamos nada con, ¿cierto?, tener solamente una integración de una aplicación, si en el fondo la gente va a decir que ahí están los de TI. Eso se escuchaba mucho antiguamente, que el área de TI. Olvídense el área de TI. Si la digitalización es de todos nosotros. Es desde el que vende hasta el que está en la bodega, porque el proceso es un proceso continuo, dinámico, que itera de forma de que la inmediatez se pueda resolver en el mismo minuto. Y hay que facilitar las prioridades. Tú tienes que tomar decisiones,
pero toda decisión tiene un costo alternativo. Y ese es un desafío de ustedes. Efectivamente, los recursos son limitados y el tiempo es limitado. Y la pregunta que siempre me hacen es, Pancho, ¿esto lo hago yo o lo hago con un tercero? Esta es una pregunta interesante, ¿cierto? El área de TI puede reflexionar y decir, ¿lo hacemos nosotros? ¿Contratamos un software? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que partir al revés primero. ¿Cuáles son las actividades que en mi negocio me crean valor? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuál es el dolor que estoy resolviendo? Y definir de esas actividades cuáles quiero yo desarrollar, porque me agregan valor y yo tengo una expertise, una ventaja competitiva que me va a poder ayudar al desarrollo. ¿Y cuáles de estas me puedo integrar con el mercado, con distintas aplicaciones que me van a ayudar a que mis procesos sean más ágiles, más rápidos para poder agregar valor? Entonces, tienes que ser flexible, hay que adaptarse. Entonces, una forma de ver esto muchas veces es cuando uno quiere hacer algún piloto. La palabra piloto hay que ocuparla como un concepto de ser ambidiestro, que significa que en el fondo tú tienes tus clientes actuales, tienes tus métricas, ¿cierto? Hay que medir cierto tiempo de entrega, el ETA, hay que ver un montón de aspectos en tu cadena, la cantidad de fallas, etcétera, etcétera. Pero hay que tener una manito, un presupuesto, un equipo, algo para probar cosas. Entonces, la disrupción no basta solamente con sumarse el carro, sino también basta con que tú sepas que el ensayo-error, el ser ambidiestro es parte importante de la digitalización. Y en este sentido, ya cerrando un poco, el dilema es, ¿por qué esto en las plataformas? ¿Qué es lo que es? Yo soy un negocio tradicional, ¿cierto? Yo tengo insumos, los entro en mi cadena de producción, ¿cierto? Y saco un output hacia afuera. Bueno, la verdad es que las plataformas en los últimos 10 años, no estamos hablando de los últimos 50 años, los últimos 10 años, las plataformas han pasado a ser las principales empresas de market cap bursátil a nivel mundial. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, claramente los commodities, como en el caso de Exxon o PetroChina, empiezan a irse hacia abajo porque el commodity cuesta diferenciarse. El commodity, el petróleo que hemos visto, ¿cierto? Que sube, cuesta diferenciarse. Pero en tu empresa, tú tienes que diferenciar. Entonces, el proceso productivo tuyo no puede ser una piedra a tope. ¿Por qué? Porque el problema no está en tu proceso, el problema tiene que estar en resolver el problema del cliente. Y muchas empresas me dicen, pero Pancho, es que necesito resolver mis procesos. Es que tienes que resolver el problema del cliente y desde el cliente tienes que pensar cómo vas a resolver y qué activos y actividades necesito yo para tener mi ventaja competitiva. Y este es el desafío de los mundos de hoy y esta es la invitación que yo le hago a ustedes, pensar cómo me veo en 5 años más, pensar qué gente necesito en mi equipo, qué motivación necesito, pensar cómo voy a crear y capturar valor para mis clientes actuales y con quiénes quiero colaborar hoy en día en distintas aplicaciones que podemos encontrar. Cada uno de ustedes tiene un montón de aplicaciones, pero lo interesante es que cuando tú descargas Netflix, por ejemplo, Netflix lo puedes descargar en Chile, en Estados Unidos, en cualquier parte y es la misma aplicación, es la misma información. Entonces, tu crecimiento de tu empresa no puede estar sujeto tampoco a que tus procesos productivos dependan de la zona donde te encuentres. La cultura va a depender de la zona donde te encuentres, pero tus procesos tienen que entender que el problema del cliente es el foco en la resolución de la actividad que tú quieres desarrollar. Por lo tanto, aquí yo los dejo en estos 10 minutos. Agradezco a José Manuel y a Felipe el tiempo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Francisco. Gracias, José Manuel. Como comentaba Francisco, nos dio un súper buenos insights para poder ahora adentrarnos en soluciones, en dolores y en soluciones que están sumamente vivas hoy día en las compañías y que nos hacen retomar esta pregunta, bueno, ¿cómo las plataformas nos pueden ayudar a mantenernos competitivos? A generar no solamente una digitalización de un proceso, que eso quizá un paradigma de hace 10 años atrás, sino que agregar valor generando impacto económico. Entonces, cuando vamos a revisar esto y entendemos la lógica de lo que nos convoca, que es el procurement, el e-procurement tiene una serie de fases, ¿ya? Y donde lo que vamos a revisar hoy día es cómo hay dos puntos muy caros, si es que no tomamos tecnología para resolverlo, de manera de darle una mirada holística al Procure to Pay, desde la lógica de la competencia y los procesos de licitación y cotización, y luego del tema de los contratos, ¿ya? Y cómo podemos
ver a través de dos soluciones cómo generar este impacto económico de forma relevante, ágil y a través de de un alto ROI, como decía Francisco. Entonces, si nos situamos y empezamos a revisar y nos miramos hacia adentro y empezamos quizás a recapitular aquí con José Manuel, ¿qué hemos escuchado de nuestros clientes? ¿Qué dolores tienen respecto de todo lo que tiene que ver con el procurement? Por el lado de todos los procesos de cotización, adjudicación, donde se cierran los negocios finalmente, vemos primero un gran dolor en todo lo que tenga que ver con el scouting de proveedores. ¿Cuántos proveedores tengo? Nosotros tenemos más de 120 clientes que son en general grandes empresas, y el protocolo es bastante similar en todas ellas. Tres proveedores, 3 cotizaciones por requerimiento. Ese es como el protocolo habitual. ¿Y por qué 3 y no 10? Bueno, porque quizá no hay tiempo para generar ese scouting. Bueno, ¿y cuánto estoy dejando sobre la mesa porque sean 3 y no 4, o 4 y no 5? Bueno, en fin, en promedio, en lo real, de acuerdo a la data, es 2.2 cotizaciones por requerimiento. Eso, dado los altos costos de scouting, el costo de cambio, el de buscar, el que no hay tiempo, genera subcompetencia. Y eso trae, por definición, un problema y un costo tremendo. En segundo lugar, transparencia, trazabilidad, accesibilidad de información de cada negociación. Una compañía que factura $200 millones no genera menos de 20 o 30 mil órdenes de compra al año. 20 o 30 mil órdenes de compra al año. Si me rijo por el proceso tradicional, 3 cotizaciones por cada cotización, 100.000 procesos, 80.000, 100.000 procesos. Muy, muy complejo ser capaz de gestionar esa cantidad de procesos de cotización. Ahora, más complejo aún va a ser decir, bueno, ¿cómo se hizo cada uno? ¿Se apegó a la regla de negocio? ¿Dónde hay desviaciones? ¿Dónde hay oportunidades de ahorro? Si es que gestionamos, por ejemplo, validaciones técnicas en categorías clave. Bueno, el tema de la transparencia, el exceso de discrecionalidad, la falta de trazabilidad y manejo de altísimos presupuestos generan un dolor tremendo para las compañías. Hablaba Contraloría el año pasado respecto a las compras del Estado. En torno a un 10% de pérdida del valor total tiene que ver con la falta de competencia y la no trazabilidad de estos procesos. Y la experiencia nos muestra que en lo privado pasa exactamente lo mismo que en lo público. Entonces, estos son dolores muy costosos. La digitalización, la gestión de estas miles de operaciones, el seguimiento, la homologación de ofertas, salir a buscar información, son dolores tremendamente costosos. El costo de cambio de proveedor, bueno, no, tengo un proceso, bueno, el costo de cambio de un proveedor a otro atrae riesgos. Bueno, ¿cómo bajo esa asimetría nuevamente de información que me generan costos de transacción? ¿Quién es quién? ¿Cómo está evaluado? Bueno, y miremos cómo lo están haciendo las otras plataformas, cómo lo hace Amazon, cómo lo hace Booking, cómo trabajamos con el web scraping para complementar la información de los proveedores o de los players que están en este ecosistema. Bueno, esos dolores los vemos todos los días, son dolores altamente costosos. Y si queremos darle un poquito de marco teórico, una compañía me va a decir, bueno, yo lo hago muy bien, yo soy experto en un insumo X. Bueno, entonces para traer todo esto a un marco teórico más razonable, nos situamos en la matriz de Kralitz. Aquellos que no la conocen, yo creo que muchos la conocen, que tiene el eje de riesgo y el eje de impacto económico. Entonces, dentro de esta matriz están los costos estratégicos, ¿ya? Como nos dijo el CEO de una importante embotelladora de Coca-Cola, lo que está dentro de la botella, en eso yo soy especialista. En eso no son más del 5% probablemente de mis órdenes de compra y de mis negociaciones, pero es probablemente la mayor parte de mi costo. Pero de la botella hacia afuera yo no soy especialista. Y yo compro lo mismo que cualquier otra empresa. Y ahí es donde tengo que tener una alta eficiencia en costos. Es ahí donde me puedo diferenciar respecto a mis costos. Bueno, entonces, si lo llevamos a eso, a todo el gasto no estratégico, a los miles de indirectos, que son miles de operaciones, es ahí donde se puede agregar muchísimo, muchísimo, muchísimo valor. José Manuel, desde tu experiencia en el mundo de los contratos, siguiendo la siguiente parte del flujo, de tu experiencia con una herramienta ágil como WebDocs, ¿cómo tú ves estos dolores y qué te dicen tus clientes respecto a eso? Mira, lo más importante, como bien dijiste al principio, este proceso de e-procurement es un gran proceso que parte con el mundo de la licitación, como tú bien has ido mencionando, y que luego
tiene que ser un acuerdo, una relación de negocio que se formalice, ¿ya? Muchas personas creen que el contrato es un documento legal, pero es un documento totalmente de negocio que necesita plasmar esa relación, ¿ya? O sea, cuando tú dices, hablas del ejemplo de la botella de Coca-Cola y que hasta aquí llega mi negocio, efectivamente luego eso hay que llevarlo a un lugar, se necesita una empresa de transporte que lo distribuya en tiempo, etcétera, por decirte algo. Si damos el ejemplo de ese contrato de transporte, por ejemplo, en virtud del ejemplo de la Coca-Cola, si en ese contrato no se plasma el espíritu del negocio, o sea, las áreas por ejemplo, de las áreas comerciales no colaboran con las áreas legales o con las áreas de distribución para poder armar un buen contrato de transporte, y eso no ocurre adecuadamente, la relación de negocio que va a terminar el contrato se va a plasmar inadecuadamente. Entonces, lo que nosotros vemos es que muchas de nuestras compañías, y no solo nuestras compañías, sino también, por ejemplo, la World Commerce and Contracting, que es la institución líder mundial en gestión de contratos, que hoy día reúne al más del 90% de las 500 empresas más grandes del mundo, hablan justamente que como no hay colaboración, como es solamente el abogado el que redacta el contrato súper apuradamente, no es capaz de materializar en esa relación todo el espíritu del negocio. Y eso lo que termina pasando es que más allá que licitaste bien y todo, si se plasma incorrectamente en un contrato, tarde o temprano esa relación de negocio va a terminar en un conflicto porque no se plasmó el propósito. Entonces justamente esta misma institución que te mencionaba habla de lo que es el lack of fit for purpose, que como la falta de adecuación del contrato al negocio. Entonces, los problemas principales que nosotros vemos es que todo lo que tú has dicho, toda esa necesidad de compra, que entre comillas es una relación de negocio, es un acuerdo, si no se plasma bien en un contrato con colaboración y con buenas herramientas de comunicación, tarde o temprano esa relación de negocio va a terminar siendo de corto plazo y eso va a impactar en los resultados de la compañía. Es increíble que, claro, porque está la intención del negocio, o sea, una adjudicación de un negocio, donde los dos agentes interesados, el comprador y el proveedor, confluyen en una decisión común, luego lo lleva a un contrato que, si no existe esa comunión entre los tres, puede perderse el negocio. Y ahí la importancia de alinear estos incentivos y hacer partícipe a todos los players. Y otra cuestión súper interesante que ha pasado y nos ha tocado ver es todo lo que ha pasado en la pandemia. La pandemia ha golpeado fuertemente el cómo trabajar y el cómo las áreas de compra han resentido esto, producto de los tremendos shocks de oferta que se han experimentado y cómo han tenido que salir a navegar y a sortear todas estas dificultades. Primero, o sea, el tema de los primeros efectos de los primeros meses de la pandemia, que después, además con los atoraderos que han habido en los puertos a nivel global, han generado, bueno, estrechez de suministro en un montón de categorías. Lo que ha pasado con el packaging, lo que ha pasado con la construcción, lo que ha pasado con la madera, y un sinnúmero de categorías, lo que pasó a principio del año pasado con la mascarilla, que después tuvo un efecto rebote impresionante. Bueno, cuando yo tenía 2,2 proveedores, que es lo que dice la data real de esta intención de 3, que cae en 2,2, bueno, uno de los dos se quedó sin stock, el otro me subió el precio. Entonces, ¿cómo hemos visto batallar a las áreas de compra para salir jugando con eficiencia económica para resolver lo más relevante que tienen que resolver, el suministro? Si no resuelven el suministro primero, en tiempo y forma, luego la siguiente área de la económica. Pero ¿cómo han tenido que salir a resolver a costos altísimos la falta de suministro? ¿Cómo se han extendido también los despachos, las dificultades logísticas? Y ahí, José Manuel, en el tema de contratos, me imagino que también han habido un montón de trastornos. Sí, o sea, y acá los problemas, comentar que lo que ocurría antes de la pandemia, lo que ocurrió después de la pandemia, en general las problemáticas eran distintas, se exacerbaron con la pandemia, obviamente. Y claro, como te decía antes, o sea, cuando tú ya llegas a un acuerdo con un proveedor, tú tienes que materializarlo en un contrato. Y acá existen varios, como piensan en la lámina, bueno, hay altísima manualidad, o sea, justamente falta de estandarización. En general, cuando me ha tocado ver muchísimos casos de empresas que tenían templates de contratos súper desordenados, que tenían cláusulas de leyes que ya estaban obsoletas, o que justamente hacían declaraciones de seguros que ya no existían, etc. Entonces, como no hay una estandarización adecuada, un control de contenido adecuado del contrato, y eso termina impactando obviamente en cómo se formaliza la relación. Pero ya en el contexto de la pandemia, si no tienes estandarizado tu modelo de contrato, no tienes un proceso trazable, o sea, no sé quién tiene qué, en qué estado se encuentra, o no firmas electrónicamente, finalmente todo esto se termina afectando a la calidad del contenido
y obviamente la velocidad en la que se materializa ese contrato. No está de más decir que tener un proceso contractual ágil, además de calidad, es relevante, porque si tú estás contratando a un proveedor que es crítico en tu operación y finalmente te estás demorando demasiado en contratarlo, es probable que esté impactando negativamente tu negocio. Entonces, los problemas que más hemos visto, como bien sale en la lámina, son obviamente la mano de obra excesiva, la falta de estandarización. Muchos de los clientes nuestros son empresas grandes, también medianas, que tienen procesos que necesitan de transparencia o compliance. Por ejemplo, se habla mucho de la ley 20.393 en Chile de responsabilidad penal de las empresas, donde justamente las empresas tienen que seguir un cierto proceso que asegure que no hay corrupción, lavado de dinero, por decir algo. Eso es un caso súper de esquina, pero como eso existe, u otras normas existen, cada proceso contractual tiene etapas, y esas etapas, efectivamente, al no tener un sistema de gestión de contratos, que voy a explicar yo más adelante también, no se puede generar esa estandarización del proceso, no solo del contenido, y tampoco se puede generar una visibilidad y una transparencia de que se estén cumpliendo todas las distintas normas. Y eso, en el contexto de pandemia, ha sido un caos, porque la gente no tiene idea en qué se encuentra qué y si se están cumpliendo estas mismas normas. Eso. Y te agrego puntualmente dos otros dolores. Todos los procesos comerciales involucran tantos recursos, los procesos de adquisición, que toda la pandemia y el trabajo remoto ha hecho perder visibilidad muchas veces cómo se está trabajando, cómo se están llevando a cabo esas negociaciones, cómo se están comportando no solamente los compradores, sino también los proveedores respecto de detectar posibles colusiones. Todo se ha hecho más difícil. Y es ahí donde creemos nosotros que hoy día aplicar tecnología es sumamente barato, es sumamente ágil y puedes obtener resultados rápidos, pero también sostenibles y profundos. Y ahí, ¿en qué estamos en Werex? Para comentarle, bueno, ¿qué es lo que es Werex? Es una plataforma digital de compra de insumos y servicios industriales y empresariales. Es decir, cada vez que una empresa se regenera un requerimiento, ya sea en SAP, en el ERP que sea, o no a través de ERP, este se incorpora en la plataforma, en la cual tiene una suite de procurement, de cotizaciones, en la cual tú le puedes dar la complejidad que quieras a ese proceso, desde el proceso más sencillo hasta el proceso más complejo, a través de RFI, Request for Information, RFQ, licitación de convenios, servicios, compras spot, con iteraciones con los clientes, con los proveedores, entre cliente y proveedor, con productos con alta complejidad técnica, con baja complejidad técnica, no importa, de la forma más ágil y simple posible, te permite modularizar, dándole tú la complejidad con mucha facilidad durante el proceso de forma demasiado amigable a tu proceso para que lleves un proceso de licitación o de cotización. ¿Qué sucede? Tú lo diseñas y luego, después del clic, tú lo lanzas al mercado y a través de inteligencia artificial, ese requerimiento que es un código o un SKU de tu maestro de materiales, se conecta con todos los proveedores de esa categoría en esa zona, de manera de generar full apertura. Recordemos, 2.2 ofertas, escenario de pandemia, mucha estrechez de requerimiento, mis proveedores de siempre ya no son suficientes, alza de costos, bueno, me permiten elevar al promedio que estamos hoy día de 6 ofertas en promedio por requerimiento. Eso genera un impacto económico tremendo. Vamos a ver unos ejemplos después de que estudiamos cómo impacta cada oferta adicional en el proceso. Y de esa manera genera full apertura, full competencia, transparencia y eficiencia en todos estos procesos digitales. Ahora, si le damos una mirada y llevémoslo a cuantificar, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿qué me sirve más proveedores? Yo quiero trabajar con lo menos posible para efecto de no complicarme la vida. Bueno, ok. Volvamos a la Coca-Cola. Dentro de la botella probablemente es fundamental el control de riesgo de esos proveedores. Pero fuera de la botella, el espacio de riesgo, y volvemos a la matriz de Cali, los costos apalancados o el tail spend, tiene un nivel de riesgo muchísimo, o sea, muy, muy inferior y donde hay tremendas oportunidades de generarle valor. Entonces, típicamente, cuando uno quiere ver cuál es el valor de este scouting para generar competencia, y uno hace la pregunta, bueno, ¿cuántos proveedores conozco? De los que conozco, ¿con cuántos trabajo? Conozco a todos los potenciales en la categoría, imaginemos, arriendo de grúa horquilla, pallets, qué sé yo, rodamiento. ¿Qué beneficio podría tener de conocer a más? Bueno, ¿cuántas cotizaciones recibo por licitación? ¿3? ¿O 2? ¿O 1? ¿Estoy obteniendo las mejores ofertas? Bueno, si estoy llegando al 25% de mi scoping, probablemente no estoy recibiendo las mejores ofertas. ¿Y qué hago ahora si mi proveedor habitual no tiene stock? ¿Cómo salgo jugando? Bueno, si nos hacemos todas esas preguntas, vamos a llegar a la conclusión de que sí que es relevante la generación de competencia, el scouting. Esto es un ejemplo muy concreto, cliente pre-pandemia,
y preuso de WebEx, y cómo se enfrentaba ante una categoría tan modesta y quizá corriente, pero como frecuente por todas las empresas, como el jabón líquido. ¿Ya? Cliente habitual, tenía un determinado, con su proveedor habitual, tenía un determinado precio, pandemia, le sube ese precio un 25%, se vio muy estrechado en esa categoría y en otras cientos de categorías, y decidió trabajar con WebEx. Bueno, se abrió a 7 proveedores, de los cuales, bueno, habían algunos más caros. El suyo, el de siempre, y esto es algo habitual, el proveedor habitual, cuando está en la zona de confort, tú lo sacas y es desafiado, tiene un comportamiento competitivo, la tensión competitiva genera un impacto, bueno, y se reduce en un 9% su precio, pero aparecen 5 alternativas de mejor condición. Y luego las siguientes iteraciones, el habitual sigue bajando y había otra alternativa. El cliente no necesariamente le tiene que adjudicar la más barata, porque probablemente hay mucho más que precio en esta relación comercial. Las relaciones comerciales también tratamos de que sean sostenibles, que sean virtuosas, de que si bien la competencia tiene una variable que es precio, está la variable calidad, la variable puntualidad, la variable certificaciones, etc. Y en WebEx lo que hacemos es ver de forma holística todas las variables que pueden influir en tu decisión de compra. Si el proveedor es local, si el proveedor es pyme, de manera que tú tomes la decisión de compra en virtud de tu propia matriz. Nosotros trabajamos mucho con Data Science, ¿ya? Nosotros tenemos, a lo largo de estos 5 años, hemos recabado millones de datos y a través de eso queremos monetizar y llevar a impacto, bueno, ¿cuánto significan las decisiones de, por ejemplo, estamos ahora, mayor competencia? Y aquí tenemos un montón de ejemplos, de cosas súper pedestres, si queremos. Botas de PVC. ¿Cómo impacta una oferta adicional? En las botas de PVC, por cada oferta adicional, el precio baja en promedio entre un 2.11 y un 2.91%. Es impresionante el comportamiento que tiene esa oferta adicional cuando salgo de 2.2 y llego hasta 6. Luego, bueno, en mascarilla, shock de oferta original, bueno, pero por oferta adicional baja entre un 0.64 y un 1.03%. Otra cuestión súper pedestre. Nosotros tenemos un grupo, a través de inteligencia artificial, desarrollamos lo que se llaman grupos matcher, es decir, homologamos insumos que tienen distintas descripciones en distintas compañías para llevarlo a un entendimiento y una comprensión común. El DW40, entre un 0.98 y un 1.88% de ahorro dada la oferta adicional. Por ejemplo, efecto competencia, efecto concentración. ¿Cómo mi concentración de proveedores, es decir, en una categoría voy solo con un proveedor, me genera un impacto en mis costos y un comportamiento diferente de los proveedores? Categoría agua destilada, entre un 2.71% y un 3.65% de menor precio al disminuir un 10% mi concentración. Al disminuir el 10% la concentración en mi adjudicación en los paños de cadena, tengo un impacto del 0.81 a un 1.58% de menor precio. Es tremendamente relevante, vale mucha plata esa oferta adicional. Llevarla de 2 a 6 vale mucho. Siempre en el marco de gestión de riesgo, de medir, y eso es lo que estamos haciendo en WebEx, entregando información holística. El valor de la transparencia, bueno, ¿cuánto vale la transparencia? Bueno, ¿para qué transparencia? Yo confío en mi equipo, evidente, pero la transparencia tiene que ver con la apertura. Hay accionistas a los cuales hay que rendirle cuenta. Hay proveedores que también exigen igualdad de oportunidades. Bueno, y tenemos una serie de paneles con distintas vistas y profundidades, alertas en línea, que te van a ir mostrando cómo, ante distintas situaciones, puedes tomar acción. Es decir, estoy dejando tanta plata sobre la mesa por no adjudicarle al más barato porque no está validado técnicamente. Bueno, ¿cuánta plata estoy dejando sobre la mesa por no validar técnicamente a mis proveedores? O porque mis plazos de exigencia de entrega son demasiado estrechos. ¿Cuánto me está costando cada día menos que estoy pidiéndole al proveedor en entrega? ¿Lo puedo monetizar? Bueno, eso estamos haciendo en WebEx. Y lo customizamos a través de alarmas que te llegan al correo, etc. Bueno, en temas de transparencia, vámonos a casos. Bueno, ¿cómo está comprando mi equipo? ¿Cómo está adjudicando? ¿Cuántas ofertas recibe por producto? ¿Qué plazo da para ofertar? ¿Cuánto se demoran a adjudicar? Da muy poco plazo para ofertar, es decir, los proveedores enfrentan muy poco tiempo, pero después me demoro una eternidad en adjudicar. Bueno, hay una oportunidad de mejora. Quizá el área de operaciones está presionando mucho a compras. Estos son los dolores típicos que le deben pasar. Después, por favor, abramos la pregunta, pero hay un tremendo impacto en eso. Bueno, luego, en el tema de precios, ¿cuánta plaza estoy dejando sobre la mesa? 1.500, miren aquí, 1.500 millones estoy dejando sobre la mesa. ¿En qué?
en todas en todas estas categorías, me las ordeno de mayor a menor y puedo auditar la licitación. ¿Cuánta plata estoy dejando sobre la mesa por no adjudicarle al más barato? Obviamente aquí está toda la información nominal, los nombres están cambiados, pero lo que queremos mostrar es cómo yo puedo, en un par de clics, identificar oportunidades. Eso es lo que me da la transformación digital. Estos son algunos de nuestros clientes en Chile. Hoy día tenemos más de 120 clientes a nivel de Latinoamérica, más de 20.000 proveedores ofertando todos los días a través de Werex en las más diversas industrias, porque estos dolores son súper transversales. Y José Manuel va a hablar también que, obviamente, luego la formalización de estas relaciones para hacerlas sostenibles son también sumamente transversales. En general, grandes compañías, medianas compañías enfrentan los mismos dolores: la competencia, la apertura, la transparencia, la eficiencia de los procesos. José Manuel, te quería dar la palabra cerrando acá. Estos son los pilares: la competencia, eficientar los procesos, darle transparencia, darle información, minimizar esos riesgos. Te cedo la palabra, José Manuel, para que en esta mirada general de todo el ciclo de compra podamos también hacer el deep dive en el tema de los contratos. Perfecto, buenísimo. Entonces, como bien ha explicado Felipe, hay una tremenda oportunidad de fomentar la transparencia, la digitalización, la automatización del proceso de e-procurement. Y finalmente, bueno, este es un gran proceso, ¿eh? No olvidemos que no se trata de todo lo crítico que acaba de explicar Felipe, de licitar, obviamente generar competencia, generar competitividad, transparencia en esas licitaciones, y logrando adquirir los mejores servicios al mejor costo posible, sino que también cuando ya todo eso se realiza, existen una serie de otros pasos donde está el contrato, obviamente el tema de la facturación y una serie de otras cosas que ocurren después también. Entonces, acá quiero simplemente explicarles que la licitación tiene una estrecha conexión con el tema de la gestión de contratos, y ahora voy a ir explicando cómo los contratos son sumamente complementarios con el mundo de las licitaciones. Y bueno, la idea es poder responder la siguiente pregunta: ¿Cómo te ayuda una gestión de contratos digital dentro de todo el contexto del e-procurement? Y bueno, en primer lugar, rápidamente hablar de Webdocs. Webdocs provee un software global para gestionar los contratos de forma 100% digital, y obviamente uno de los grandes procesos que automatizamos, digitalizamos, es el proceso de gestión de contratos con proveedores, ¿ya? Y resolvemos de forma integral esta gestión contractual y conectando las distintas personas que forman parte de ese proceso. Y dentro de lo que decía Felipe, y dentro del contexto del e-procurement, al hablar de los contratos de proveedores, integramos lógicamente las áreas legales, con las áreas de compras, con las áreas de finanzas, con las áreas usuarias que necesitan pedir algo, para que todas colaboren, se comuniquen y desarrollen el mejor contenido de un contrato de la forma más automática y eficiente posible. Entonces, justamente acá, conectándonos con el tema core de este webinar, quisiera hablar de algunos desafíos del área de compra. Colgándome también de algunas palabras de Felipe, es súper importante tener procesos estandarizados y eficientes. O sea, el proceso contractual es crítico. El acceso a la información de los contratos que se generan después de la licitación pasa a ser súper importante, porque esta persona de compras que usó la plataforma de Werex, por ejemplo, en un minuto va a llegar a contratar con el proveedor, va a firmar el contrato, y durante la relación del negocio va a ser importante acceder a esa información de manera rápida y para poder comprar más bienes o comprar más servicios también, ¿ya? Súper importante que el área de compras también colabore eficientemente con el área legal, no solo en la construcción del primer contrato, sino que también, si son contratos a plazo fijo, por ejemplo, que se pueda desarrollar un anexo correctamente, que si con el área legal o el área de finanzas se gestionan las pólizas o boletas de garantía, se gestionen conectadas al contrato, porque el contrato no solo es un documento, sino es un conjunto de documentos y procesos que hay que mantener conectados, y parte también de nuestra misión esa. También es importante poder, obviamente, obtener condiciones contractuales favorables. Acá no me refiero solo favorables para un solo lado, sino que, lógicamente, que el contrato sea win-win, pero que el contrato que se utilice sea lo más estandarizado posible, con las mejores políticas de calidad posibles, las mejores cláusulas que obviamente resuelvan bien cada necesidad de negocio, ¿ya? Y obviamente gestionar la renovación a la renegociación de contratos pasa a ser importante, y más adelante voy a explicar cómo nos estamos también integrando con Werex, en cuanto a que cuando uno genere la renovación de un contrato, no solamente dependa de ese proveedor que ya contraté, sino que eventualmente pueda seguir buscando las mejores condiciones después de ya haber contratado a un proveedor. Ejemplo, o sea, si el caso del jabón líquido que decía Felipe, pasa un año de un contrato a plazo fijo, y me doy cuenta que hay bastantes otros proveedores de calidad y a mejor precio, quizás no quiero seguir necesariamente con ese proveedor, sino que quiero volver a relicitar. Y ahí veré si renuevo o no renuevo.
Y obviamente cómo hacemos un seguimiento de esas condiciones que finalmente se plasman en el contrato, porque muchas cosas de lo que todo lo que dijo Felipe termina estando en el contrato, porque los precios, las condiciones del servicio, las calidades son parte del contrato, además de otras cosas que también voy a ir explicando. Entonces, finalmente acá el objetivo de la transformación digital de contratos dentro del mundo de las compras es cómo generamos contratos con proveedores con la velocidad operacional y transparencia que una empresa moderna necesita. Y es justamente ahí donde voy a hablar del proceso contractual que nosotros cubrimos. Webdocs cubre en el mundo, obviamente, de los contratos con proveedores y otros procesos contractuales, todo lo que tiene que ver con la solicitud. Justamente cuando ya se adjudica un proveedor, ya se tiene información relevante para poder construir un contrato. Justamente aquí este es otro punto que estamos diseñando con WebEx de conexión, porque ya la información que termina en un proceso de licitación tiene que finalmente inyectarse en un contrato, ¿ya? Para luego, obviamente, ese contrato que ya queda armado, que puede ser súper estándar o puede tener bastante negociación, necesita confeccionarse y probablemente van a existir colaboraciones entre los equipos de compras, con los equipos legales, con las áreas usuarias. Y Webdocs obviamente cubre esa confección, esa colaboración en el desarrollo del contrato, junto también con la negociación que pueda ocurrir al respecto, ayudando también a la aprobación del contrato y obviamente a la firma electrónica. Aquí, entendiendo que obviamente somos, tanto WebEx como Webdocs, somos empresas multilatinas, o sea, con presencia latinoamericana, nosotros también obviamente cubrimos con firma electrónica el proceso de firma, no solo con una firma electrónica simple, válida para toda la región latinoamericana, sino también tenemos integraciones con distintos tipos de firmantes digitales, como se le llama en algunos países, o firmantes avanzados, ¿ya? Para poder cubrir todo tipo de necesidades de compliance, ¿ya? O sea, entonces Webdocs es capaz de resolver las necesidades de firma avanzada en México, en Chile, en Colombia, en Perú, en cualquier parte, ¿ya? Justamente también cuando estos contratos terminan, pasan a estar almacenados en un repositorio, donde aquí viene esa necesidad de los equipos de compras de poder acceder de manera oportuna a la información, obviamente para poder generar esta relación, para poder también hacer seguimiento y gestión de los contratos, generar reportería adecuada de tiempos, de estado de contratos, etcétera, como también gestionar las renovaciones. Son todas esas cosas las que maneja hoy día Webdocs. Y lógicamente, como bien explicó Felipe a propósito de WebEx, este proceso es sumamente complementario y toma toda esa información que proviene de la licitación para plasmarla en una relación de negocio formalizada que en la práctica es un contrato. Entonces, justamente con Webdocs, la idea es promover solicitudes de contratos más rápidas y sencillas que automaticen toda la información que proviene del proceso de licitación, promover contratos colaborativos, donde la colaboración es una palabra clave, porque sin colaboración, lo único que vamos a lograr es que las áreas legales terminen plasmando en su propio criterio lo que piensan del negocio, cuando en verdad las áreas de negocio, llámese las áreas de compra, con las áreas usuarias o con derechamente un área legal, van a construir colaborativamente un contrato para plasmar realmente el propósito del negocio, porque por mucho que se haya licitado bien y por mucho que los servicios sean de alta calidad y de buen precio, si finalmente el contrato está mal hecho, está mal redactado, eso va a hacer posible la interpretación, el conflicto, y tarde o temprano esa relación o sea, se va a acabar, y no va a ser obviamente ni de mediano ni de largo plazo. Obviamente la idea es proponer firma electrónica para todos los casos, sea cual sea el bien o servicio que se pueda comprar. Obviamente existen algunas exclusiones en algunas legislaciones latinoamericanas sobre en qué caso se puede usar la firma, pero más del 95% de los contratos se pueden firmar con firma avanzada o con firma simple. Y la verdad que dentro del marco de las compras, del área de compras de una empresa, me atrevo a decir con 100%. Nosotros cubrimos con todo nivel de compliance ese tema. Obviamente promovemos una oportunidad de seguimiento de todos los hitos que ocurren en un contrato posteriormente, y también eso se maneja a través de alertas, a través de reportería, entre otras funcionalidades que también está proveyendo Webdocs. Y en fin, la idea, como bien decía, como es tan importante la palabra competencia, o sea, transparencia, estandarización, compliance, Webdocs ayuda a través de procesos contractuales, a través de workflows, a estandarizar un proceso, a definir todo lo que esa empresa necesita y asegurar que en cada etapa del proceso colaboren y se comuniquen todos los actores clave del mismo. Obviamente, acelerando el trabajo de ellos a través de la automatización. Entonces, finalmente, tal como lo dijo también Felipe a propósito de Webdocs también tiene clientes ya en varios países, en 11 países, tenemos marcas de renombre mundial y obviamente empresas latinoamericanas muy grandes, varias en más de un país de Latinoamérica. Y bueno, la verdad que también somos agnósticos a la industria, porque los contratos son algo necesario en cualquier industria, al igual que son necesarias las compras en cualquier industria. Entonces nosotros efectivamente, ya para ir concluyendo, quiero comentar que todo lo que habló Felipe, y acá Felipe por favor en el comentario que quiera, se integra con el mundo de los contratos. Entonces entendemos que justamente cuando un proceso de licitación termina, existe una adjudicación a un proveedor,
es necesario contratar, es necesario formalizar esa relación. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando con Werex en puntos de integración y esperamos que al final de este año, principio del próximo año, esté ya desarrollado y funcionando. Estamos obviamente trabajando en poder automatizar esa creación del contrato desde la adjudicación, en poder obviamente terminar, y esto probablemente sea una fase 2, en que ya cuando el contrato termina, justamente, y tenemos un contrato con el jabón líquido, en el caso del jabón líquido a 1 año, y ese contrato va a vencer, yo no necesariamente tenga que renovar con ese proveedor, sino que pueda volver a relicitar ese mismo contrato para saber si el mismo proveedor que yo ya tenía me va a ofrecer las mismas condiciones o eventualmente tengo que salir a buscar otro, dando como conclusión que termino el contrato existente y tomo otro, o eventualmente renuevo el ya existente porque efectivamente mantiene las buenas condiciones de la compra. ¿Ya? Y obviamente permitir reportería cruzada, porque como les decíamos al principio, esto es un gran proceso, el buy-side process, que integra lógicamente, o el P2P process, hay varias formas de nombrarlo, que integra muy conectadamente el mundo de la licitación y el mundo de la gestión del contrato. Felipe, ¿quisieras decir algo acá? Es sumamente clara la sinergia que se genera al integrar ambas herramientas, la verdad. Cada una tiene su mundo y su ciencia, su sofisticación. No es trivial desarrollar una solución que desde el punto de vista de los contratos agregue valor más allá de las soluciones tradicionales, ¿ya? Y aquí yo creo que José Manuel ha mostrado claramente puntos de diferencia de cómo WebDocs ha estado sobre ese estándar. Lo mismo Werex, como en el mundo de la cotización, no es meramente una cotización, sino que hay un proceso altamente competitivo, hay uso de inteligencia artificial para lograr un impacto económico en esto. Entonces, ¿cómo 1 más 1 es 3? Bueno, integrando las herramientas, ¿cómo puedo visibilizar desde Werex los contratos que están por vencer? Y el cliente puede activarlos e incorporarlos al flujo inmediatamente. ¿Cómo al adjudicarse algo llega la notificación de una plantilla y se construye una plantilla de contratos? ¿Cómo podemos ver desde la reportería ya no solamente las oportunidades de ahorro, sino que qué porcentaje de mis acciones, de mis acuerdos, lo he pasado a un contrato, los delays, los puntos de controversia, etcétera? Entonces, hay una construcción súper colaborativa que genera muchísimo valor en esto. Y eso es la historia de WebDocs y Werex. Creemos que hemos podido leer en buen tiempo y generar una expertise en estos dos puntos que son diferentes, que se complementan, y queríamos transmitírselos a ustedes. Y queríamos también darle paso a que nos pregunten, ¿ya? Desde el rancho que esté cada uno en su área de compra, en la área de finanzas, qué dudas pueden tener o cómo poder contribuir quizás a despejar algunas de las dudas que pueden tener ustedes. Y hay algunas preguntas, veo también por ahí en el chat. Perfecto. Si quieres, yo las voy leyendo y las vamos respondiendo. Tenemos una pregunta de Anonymous Attendi, que probablemente el nombre no se puede registrar, pero pregunta: ¿cuándo un proveedor postula con una cotización y no es adjudicada, Werex entrega feedback para poder ajustar las propuestas en el futuro? Absolutamente. Aquí hay dos capas. Primero, hay un marco regulatorio. Está la ley de libre competencia, ¿ya? Y está el propio también deseo del comprador de tomar sus propias decisiones de forma discrecional. No podemos decirle quién se la ganó ni a cuánto. Obviamente la norma de libre competencia es muy clara al respecto, pero sí el cliente al tomar su decisión de adjudicación pone la razón por calidad, por validación técnica, por plazos, etc. Y Werex le va construyendo al proveedor todo un perfil en el cual él va viendo y va sacando conclusiones de cómo mejorar su performance, cómo está evaluado versus su bench, cómo está evaluado en calidad, en puntualidad, cómo se comporta su fuerza de venta, qué tan competitivo por categoría. De las categorías que, por ejemplo, gana el 90% en una determinada categoría, en un determinado SKU, pero participa un 20% de las veces. Entonces, ¿cómo puede ir incorporando esa información a una mejor performance comercial? Perfecto. Voy a poner que te respondía. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los KPI medidos para medir el ajuste de las cotizaciones de las licitaciones? Más allá, bueno, esto en parte lo respondiste. Más allá del precio de los KPI más básicos, ¿es posible comunicar propuestas de valor agregado o diferenciación en el servicio? ¿Quisieras complementar esa respuesta? Sí, sin duda. Cada oferta es distinta que la otra. Por lo tanto, de hecho, más del 60% no se la adjudican al más barato, porque hay muchas otras variables. Calidad, certificaciones, y el propio proveedor puede ir cargando sus atribuciones y sus características de manera de diferenciarse. Esto tiene que ser un espacio de oportunidad, y oportunidad es competir, pero también mostrarse.
y mostrar mi innovación, subir con la oferta, qué sé yo, el brochure de mí, que diferencia mi producto versus los otros players. Aquí siempre hablamos de relaciones virtuosas, no relaciones que destruyen precio nada más. Perfecto. Vamos a otras preguntas que están en el chat. Tenemos entonces, ¿cómo puedo disminuir riesgos en cuanto a trabajar con nuevos proveedores? Siempre hay un riesgo de cambiar de proveedor habitual, de salir de esa zona de confort. Y ahí Werex te construyó con bastantes capas de información. Primero, ¿cuántas veces este proveedor nuevo que no conozco, bueno, cómo participa? ¿Ya? O sea, ¿cuántas veces ha participado en Werex? ¿Cuántas veces ha ganado? ¿Cuántos clientes le compran? Las certificaciones. A través de Web Scrapping nos contactamos con distintas fuentes de información. Por ejemplo, prestador de servicios, donde hay un riesgo súper grande de que, imagínate que no le paga las leyes sociales a sus trabajadores. O en México están las listas negras del SAT. Bueno, a través de botones vamos viendo en línea cómo están en los distintos servicios públicos evaluados o registrados de estos proveedores, si tienen alertas que saltan, de manera que tú puedas tomar una decisión mucho más informada y bajar el riesgo. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cuál es el real impacto económico que pueden generar estas plataformas en una empresa? Si quieres tú hablar de Werex y después yo puedo hablar desde el lado de web. Sí, el impacto tiene que ver por 1000 fuentes. La medición de la transparencia es súper difícil, ¿ya? Es súper difícil llevar un ROI, pero evidentemente el exceso de discrecionalidad, la falta de trazabilidad genera incentivos perversos o que las decisiones carezcan de accountability, ¿ya? Eso va a generar un impacto muy grande. Luego el efecto competencia, ya lo vimos, de todos los ejemplos que vimos, entre un 1 y un 2% de oportunidad de ahorro por oferta adicional. Si estamos subiendo de 2 en promedio o de 3 a 6, a 7 en algunos casos, hay un impacto súper relevante de en torno a un 10% muchas veces. Y luego el tema de ahorro de tiempos de auditoría, de tiempos de gestión de ofertas. Un 40% del tiempo de las áreas de compra está al final en esta actividad que agregan re poco valor, que es la burocracia de la compra, el seguimiento, el cateteo al proveedor, la homologación de la oferta, el scouting, etc. Bueno, eso hoy día, ¿para qué? Si lo puedes digitalizar y te lo puedes ahorrar. Bueno, de tu lado me imagino también un montón de... Sí, perfecto. Del lado de WebDocs se habla de un concepto que se llama el Contract Value Leakage o la fuga de valor del contrato. Y bueno, la misma WorldCC, que esta institución que mencioné hace un tiempo, hizo un reporte que concluye que una empresa deja de percibir hasta el 9.2% de sus ingresos anuales por una deficiente gestión de contrato, que es un número súper potente, y uno se explica cómo pasa esto. Y esa fuga de valor del contrato ocurre durante distintas etapas del mismo, o sea, cuando las áreas no colaboran y las áreas legales construyen un contrato incorrecto, o sea, o de baja calidad, justamente, lo que termina pasando es que las relaciones con proveedores son a corto plazo, y esas relaciones de corto plazo tienen un valor económico, o sea, todo lo que tengo que volver a relicitar o volver a reanalizar, o toda la implementación que hice con ese proveedor ahora tengo que volver a hacer. En la práctica hay un impacto en distintos escenarios, como dije recién, en la construcción del contrato, que se haga sin colaboración impacta en esa relación de largo plazo. El hecho de no administrar bien el tema de las firmas, por ejemplo, significa que, bueno, como nosotros somos de todo tipo de contratos con proveedores, con clientes, acá se habla de que en el caso de los proveedores, lógicamente, al firmar lento, uno trae lentamente a ese proveedor a que parte trabajando con uno, finalmente el proveedor pasa a ser clave en el desarrollo operacional de la empresa. En el caso de los contratos con clientes, que bueno, por otro lado, también pasa a ser clave el hecho de que uno cierre un negocio más rápido. Pues también efectivamente ahí entonces encontramos el impacto de la comunicación y la colaboración, el impacto de la lentitud en las firmas, el impacto de la falta de seguimiento. Muchos contratos tienen que adecuarse a ciertos tipos de hitos o entregables, o etcétera, y el hecho de no controlar esa información o no tener visibilidad de cuán lentos están siendo los contratos, o cuántos van a expirar, o cuántos tengo que hacer tal cosa, eso también impacta en esa fuga de valor. Entonces justamente son varios los temas. Vamos con otra pregunta, que hay dos preguntas más. Felipe, ¿de qué manera... Edgardo. ¿Me escuchas? Perdón, dale tú, que aquí llegó una Edgardo también al chat abierto. Sí, el Ricardo pone buen webinar, felicitaciones. Para llegar a tener un buen contrato hay que tener buena base de licitación. ¿WebDocs o Werex intervienen o ayudan en esta etapa? Desde el lado de Werex, las bases de licitación son de cada cliente. No obstante, nuestros Key Account Managers conocen muchísimos procesos y actúan como asesores de nuestros clientes para, por ejemplo, cuando nunca han licitado un determinado servicio, para entregar, sí, los tips de los elementos críticos de éxito de una licitación, por ejemplo, de guardias, de transporte, de servicios de alimentación. Y de esa manera hay un rol asesor también para que el cliente pueda construir buenas bases.
Claro, efectivamente, y de todas maneras, igual ahí apoyarte en eso, Felipe, nosotros exactamente también ayudamos a estandarizar el contenido. Las bases de licitación muchas veces son contratos también, y efectivamente, complementando tu respuesta, también desde web efectivamente se puede administrar esa información. Eso va a depender un poco como que le salga más cómodo al cliente. Tenemos otra pregunta, bueno, tenemos varias preguntas más. Voy a la de Elizabeth Cáceres. Bueno, Edgardo, por favor, coméntanos por el chat si ya sientes que tu pregunta está respondida completamente. Si no, te la podemos volver a responder. Elizabeth Cáceres, excelente webinar de conversación. ¿La plataforma tiene algún tipo de conexión o interacción con plataformas en donde los proveedores pueden subir el resultado de su auditoría financiera, responsabilidad social, técnica? Me refiero a las plataformas tipo SEDEX. Felipe, eso es para ti. Sí, Werex, hoy día tú puedes, el cliente puede, y el proveedor puede subir todo tipo de información de auditoría, certificaciones, la auditoría de certificación de calidad medioambiental, empresa B, precio justo, etcétera. Hoy día la están subiendo y luego el cliente las visibiliza en su matriz de oferta, de manera que pueda también ir discriminando. También, típicamente, cuando son cosas súper sensibles, el cliente también accede a la RFI, a través de la cual hace una prevalidación de los proveedores antes de pasarlo a una RFQ. Y ahí, típicamente, y armamos matrices comparativas de los distintos atributos de este tipo, especialmente dado con certificaciones, cosas de ese estilo. Perfecto. ¿No? También Elizabeth, si te falta algo en esa pregunta, por favor, hazla saber por el chat o la conversación de preguntas. Sigo respondiendo a otras preguntas que están en el chat. ¿De qué manera este tipo de plataformas se enmarcan en el concepto de la sostenibilidad? Werex, como hemos dicho, no es un lugar donde convergen comparativas de precio nada más, sino que cada oferta tiene un sinnúmero de otros atributos. Y yéndonos a algunas más un poco más extremas, o que hoy día están plenamente de moda. El otro día una reunión con una de las principales empresas del país, me dice, está fantástico, pero yo quiero ver cómo esto impacta a mis proveedores locales. Yo tengo mucha actividad local en regiones. Quiero saber cuánto de mi inversión en proveedores está quedando allá y cuántos son pymes. Entonces hay distintivos, ciertos distintivos que hemos puesto en las matrices, cosa que tú puedas ver todas las ofertas y cuáles corresponden a proveedores locales, a proveedores pymes. Y luego en la reportería, para reportes de sostenibilidad, por ejemplo, en las empresas, tú puedes ver cuánto es a proveedores que están certificados, que están bien evaluados, cuánto de tu dinero fue a pymes, qué porcentaje de tus procesos es a pymes, y de esa manera va diciendo un cierto management y control de los criterios de adjudicación. Perfecto. Bueno, yo creo que la pregunta la respondiste súper sólidamente, estamos llevando el tiempo. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo han visto que en sus clientes que implementar estas plataformas ayuda al cambio cultural hacia la digitalización? Si quieres puedo partir yo respondiendo, y después Felipe te paso a ti también la respuesta. A ver, en general todos, dado lo primero que dijo Francisco, y también lo que mencionó Felipe, hoy hay un tema de competitividad fundamental acá. O sea, ya la gente, los equipos de las distintas empresas con las que trabajamos se han dado cuenta que si no digitalizan sus contratos son menos competitivos, así de simple. Y entonces finalmente todo lo que hemos ido explicando, desde la licitación hasta la gestión del contrato, o sea, son formas de reaccionar frente a los proveedores con mejor calidad, con mejor seriedad, con mayor transparencia, y obviamente todas estas tecnologías promueven la calidad de la relación de negocio y las relaciones a largo plazo. Entonces finalmente la competitividad, finalmente el factor competencia, quieres ser competitivo, finalmente es una palabra clave que está haciendo que las empresas reaccionen y solamente y ellos mismos cambian el switch de que necesitan este tipo de soluciones. Entonces finalmente ya la pandemia generó un quiebre en darse cuenta, mira, si no estoy preparado ya no se trata de que quiera o no quiera por un tema de que es bueno tenerlo, sino que si no lo tengo me quedo fuera del mercado, así de simple. Así que Felipe, ¿alguna opinión al respecto? Ya no es el nice to have, ahora cambió completamente. Hoy día es un must digitalizarse y tener mejores resultados. Por la empresa para la cual tú trabajas, pero también por ti. Hoy día aumenta la competencia a nivel de ejecutivos y todos estamos viendo qué resultados estamos obteniendo como ejecutivos en una cierta performance. Y hoy día, la generación millennial que viene mucho más digitalizada y cada vez lo vemos la adopción de la herramienta, adopta este tipo de herramientas cada vez con mucha mayor quizá facilidad que los que somos más viejos. Y de esa manera
estamos viendo cómo eso se traduce en mejores resultados de los ejecutivos y de las compañías. Recordemos que el comercio B2C, en el comercio digital, el e-commerce, viene impulsado por los millennials, y ellos hoy día están tomando las posiciones en las compañías, y eso se ve claramente en los resultados de adhesión de este tipo de plataformas. Oye, pucha, ha sido súper buena mañana. Creo que hubieron hartas preguntas, harta interacción. Yo quedo muy contento, José Manuel. Así que agradecerles a todos y especialmente a Webdocs. Completamente. Gracias a ti también, Felipe. Creo que ha sido una gran presentación, una gran oportunidad de poder compartir en este tan importante proceso de e-procurement, donde efectivamente Webdocs y Werex tienen una sinergia gigantesca, y solo comentarle a los que todavía siguen el webinar que el impacto que estamos generando con esto es gigante y estamos recién empezando. O sea, esto se viene una revolución aquí en lo que es el proceso de e-procurement para obviamente generar un impacto económico tremendo en las compañías de Latinoamérica. Así que muchas gracias a todos, que les vaya muy, muy bien, y nos vemos en el siguiente webinar. Ahí, como pusimos en el chat con el equipo, la presentación y el video del mismo se van a enviar ahora durante el día o máximo el día de mañana. Así que muchísimas gracias a todos y que les vaya muy, muy bien. Muy buen jueves. Gracias. Chao, chao.